Dentro del proceso de evolución, todos necesariamente vamos a pasar por una etapa egoísta. Forma parte del proceso evolutivo y en cierta manera eso es algo positivo porque esto afianza nuestra individualidad. Es decir, cuando somos inmaduros a nivel espiritual, todavía nuestra voluntad está muy supeditada a la voluntad de nuestros guías, ¿no? Como los niños pequeños que dependen mucho de los padres. Entonces llega un momento que el niño, cuando se va haciendo adolescente, es cuando se empieza a ser más contestón, quiere tomar sus propias decisiones y separarse de la voluntad de los padres. Y eso le ayuda a empezar a hacerse adulto. Pues ocurre lo mismo con el espíritu, ¿no? El espíritu pasa por una etapa de su infancia y que pasa a la adolescencia, que se vuelve más rebelde porque quiere tomar sus propias decisiones. Esta es la etapa en la que estamos en este mundo. Niños que se vuelven adolescentes. Entonces, la etapa el proceso de evolución es que esa adolescencia se supere y ya se pase a la etapa adulta. Dentro del proceso de evolución, podríamos decir que hay formas de egoísmo más primitivas y formas más evolucionadas. Yo comparo el ir quitando egoísmo con el ir quitando capas de una cebolla. Las formas de egoísmo más superficiales son las que están más en el exterior y a medida que vamos quitando aparecen formas de egoísmo más sutiles. Lo que hemos hecho en el libro es, para una mejor comprensión, dividir el proceso de eliminación del egoísmo en 3 grandes etapas. Etapa de vanidad, etapa de orgullo, etapa de soberbia. Cada una de estas grandes etapas tiene unas manifestaciones del egoísmo diferentes y lo que hay que hacer para eliminar esas formas de egoísmo es diferente. Vamos a hablar un poquito de la etapa de la vanidad. La etapa de la vanidad se caracteriza porque en esta etapa el espíritu pretende ser el centro de atención, es decir, tiene un gran afán de protagonismo. Como todavía no conoce bien lo que es el amor, cree que la felicidad se obtiene cuando satisface todos sus deseos y necesidades. Es decir, en este momento confunde el amor con la complacencia y necesita y desea más que ama. Eso hace que en la vida se incline a buscar la fama, la admiración, el que la quieran, el que la satisfagan en sus deseos y necesidades más que en el tema de querer. De hecho, hay mucha gente que piensa que la felicidad se obtiene cuando uno es rico, cuando uno es famoso, cuando tiene éxito en la vida y pasa toda una vida buscando eso y al final hay gente que lo consigue y siguen estando vacíos. A lo mejor tienen que pasar por todo eso para darse cuenta que por ahí no es el camino. Cuando en la etapa de la vanidad podríamos distinguir 2 subetapas, una de egoísmo más materialista, donde se manifiestan sentimientos como la avaricia y la codicia, y una etapa más avanzada, donde esos sentimientos más primitivos materialistas se transforman en sentimientos, digamos, más de tipo emocional. Por ejemplo, en la etapa de vanidad primitiva se manifiesta la avaricia, que sería el no querer compartir lo que uno tiene materialmente, aunque sea uno millonario, los demás no tengan donde caerse muertos. Y la codicia, que es el querer todo para uno, aunque los demás les estés quitando lo necesario para vivir y tú tengas millones para vivir 1000 años sin trabajar. O sea, la avaricia y la codicia no se sacian con poco, no son insaciables si tú las dejas que fluyan, ¿no? De hecho, la economía del mundo funciona a través de la avaricia y la codicia. Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Eso es lo que quieren que sea el mundo, ¿no? Y es lo que está siendo de momento. Cuando el espíritu ya empieza a valorar que le quieran, es decir, que ya le gusta que le quieran y lo valora, la avaricia se transforma en apego y la codicia en absorbencia. Es decir, si la avaricia era el no querer compartir lo que uno tiene materialmente, el apego es el no querer compartir lo que uno tiene a nivel afectivo. Es decir, es
posesivo con las relaciones. ¿Vale? El amor posesivo sería lo que aquí estoy llamando yo apego. Y la codicia se transforma en absorbencia. Si la codicia era el querer lo de los demás para uno mismo, la absorbencia es querer que todo el mundo esté ahí pendiente de uno mismo para satisfacerle en sus deseos y necesidades, aunque les estés obligando. O sea, la absorbencia no respeta la voluntad del otro. Para superar esta etapa es necesario entender que la felicidad no depende del exterior, sino del interior. No depende de lo que los demás hagan por ti, ni siquiera de que te amen, sino de que tú despiertes tus propios sentimientos. Hay personas que lo tienen todo, incluso que son queridas, pero se sienten vacías. Eso es un reflejo de que no es suficiente con que los demás te quieran. Necesitas despertar tus propios sentimientos para ser feliz. Yo conozco casos que me han dicho, personas que me han dicho, no, si mi pareja es muy buena persona, me quiere un montón, pero yo no estoy enamorado o enamorada. Señal de que no es suficiente con que te quieran para ser feliz. Necesitas tú sentir los sentimientos. Cuando la persona empieza ya a darse cuenta de eso, de que sentir amor es lo que te hace feliz, es cuando pasa de la etapa de la vanidad a la siguiente, a la etapa del orgullo. La persona en la etapa del orgullo muchas veces, a consecuencia de que ya ama, es generosa con los demás y muchas veces lo que ocurre es que al dar con entornos donde los demás se aprovechan de esa generosidad, la persona se siente como desengañada, porque ella pensaba que le querían, pero en realidad se ha dado cuenta que por el interés te quiero Andrés, o sea que en realidad los demás no es que le quieran, sino que se están aprovechando de esa generosidad. Y cuando la persona siente eso, muchas veces la tendencia es a encerrarse en sí misma, el aislamiento emocional, porque cree que las relaciones son fuente de sufrimiento. Y el problema viene de que la persona tiene una gran dificultad en encajar la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia sí mismo, sobre todo si ha establecido algún tipo de vínculo afectivo con esas personas. Aparte del aislamiento, tiene tendencia a reprimirse. ¿Por qué se reprime? Porque cree que si se da a conocer tal y conforme es, le van a hacer daño. Van a aprovechar ese conocimiento que tienen de ti para hacerte daño. Por eso uno no se da a conocer fácilmente. Y al mismo tiempo son personas que tienen miedo a no ser queridas. Miedo al rechazo, a la incomprensión, al desprecio, a la agresividad y finalmente el miedo a la soledad. Cuando una persona tiene miedo a todo esto, muchas veces lo que pasa es que se amolda una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Y es entonces cuando la persona acaba viviendo como esclavizada y además anula sus sentimientos porque cree que eso es la manera de que no le hagan daño. Y a lo mejor no le hacen daño a los demás, pero ya se lo está haciendo ella a sí misma, porque se está privando de sentir. Y se está privando de sentir lo que los demás sientan por ella. ¿Vale? Eso es lo peor que puede pasar, que una persona se aísle de los sentimientos. Reprime los suyos y evita que los demás le puedan expresar sentimientos. En el caso este de cuando una persona tiene miedo a no ser querida, primero reconocer que tiene miedo y luego saber a qué. Y luego cuando ya sabe a qué, enfrentarse a esas situaciones con valor, preguntándose qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que yo siento. Pues esa es la decisión acertada. La persona que va tomando decisiones valientes de acuerdo con sus sentimientos, poco a poco va venciendo el miedo. Estamos hablando del miedo en la etapa del orgullo. No solo hay miedo en la etapa del orgullo, pero sí que es cierto que el orgulloso, uno de los grandes problemas que tiene es el miedo que tiene a no ser querido. ¿Cómo se puede liberar de ese miedo? Liberándose de la creencia de que no es digno de ser amado tal y conforme es. ¿Vale? Normalmente las personas que viven las relaciones así suelen tener la autoestima baja, suelen creer que nadie las va a querer tal y conforme son y se esfuerzan mucho
por complacer a los demás, para que las quieran. Pero realmente la persona que te quiera de verdad te va a querer tal y conforme eres. No necesitas cambiar de personalidad. Y la persona que te pide que renuncies a tu libertad y a tu voluntad no te quiere, solo se está aprovechando de ti. Por lo tanto, no vamos a conseguir que nos quieran más. Por lo tanto, es importante para esto perder el miedo a ser uno mismo. ¿Vale? Pues yo soy así, con mis defectos y mis virtudes, y a partir de ahí, pues, que me quiera querer, pues que sepa que soy así. Que está claro que tenemos que intentar mejorar, perfecto, pero que no sea con la presión de que si no, no nos van a querer. ¿Vale? Uno tiene que ser libre, intentar mejorar porque lo siente, no porque se sienta obligado o condicionado o chantajeado por otra persona. Otra cosa importante para no sufrir tanto, encajar mejor la ingratitud. O sea, no podemos esperar que los demás hagan y sientan las cosas como nosotros las sentimos. Cada uno está en su nivel evolutivo y tiene su libre albedrío. Por lo tanto, las decisiones que tome esa persona le corresponden a ella, nos guste a nosotros o no. ¿Cómo encajar mejor la ingratitud? Intentando no sobreesforzarnos en complacer a los demás si eso significa renunciar a nuestra libertad. Muchas veces hacemos cosas por los demás esperando algo a cambio. Y cuando ese algo a cambio no llega, nos enfadamos. Decimos, con todo lo que estoy haciendo por ti, mira cómo me lo pagas. Solución, no hagas nada que no sientas. Si no lo sentías hacer, no lo hagas. No te obligues. Un ejemplo. Cuando los que tengan niños pequeños o con los que hemos tenido niños pequeños, cuando llegaban las Navidades y los niños abrían los regalos, cuando tú ves a tus hijos abrir los regalos y lo contentos que se ponen, te sientes feliz de verlos felices a ellos. No te guardas la factura para cuando sean mayores y trabajen que te devuelvan el importe. No, no lo hacemos. O no deberíamos hacerlo. Pues si no lo hacemos con nuestros hijos, no lo hagamos con nada. Si no te nace hacerlo, no lo hagas. Y si te nace, hazlo. Y si te nace de verdad, solo con ver a esa persona bien por lo que tú has hecho, te llenarás. No hará falta que te lo devuelva de ninguna manera. Y si lo haces así, es mejor que no lo hagas. Pues decide. Puedes decir que no. Si no lo sientes, di que no. Si lo sientes, di que sí. Ahí está el quid de la cuestión. Ahí está el quid de la cuestión. Porque si nos sobreesforzamos en hacer cosas que no queremos hacer, lo haremos a regañadientes y al final, en algún momento, explotaremos. Esa es la realidad. Si no es hoy, será mañana. Si no, pasado mañana. Si haces lo que te nace, no necesitas que el otro te devuelva nada. Bueno, ya para ir acabando, deciros que de todo esto que hemos hablado, podéis encontrar más en mis dos libros, Las leyes espirituales y la ley del amor. Se pueden descargar gratuitamente en este blog, lasleyesespirituales.blogspot.com. Como conclusiones, deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno a dos conceptos: desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo, ni más ni menos. Es sencillo pero difícil, o sea, el concepto es sencillo pero la aplicación es difícil porque tenemos que mejorarnos a nosotros mismos. Y no hay otro camino, no hay atajos. Digo porque las religiones siempre nos han intentado convencer de que hay algún atajo, si haces esas prácticas te ganarás el cielo. De hecho, estaba la bula de indulgencias esta que hicieron en un determinado momento, vendía escrituras del cielo a precio del que ellos pusieron, ¿no? Y te daban un papelito ahí con... Claro. Entonces, eso es un poco, ¿no? Para mí la falsedad, una de las falsedades de las religiones es el venderte una moto, de decir, no, si haces estas cosas que yo te digo, te ganas el cielo. Y no es así, es el trabajo que tú hagas contigo mismo. Esto que os he comentado, a mí me ha ayudado a darme cuenta de que realmente sí que existe un sentido en la vida. Me ha ayudado a darme cuenta que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, sino que forman parte del proceso de evolución espiritual.
Sí que es cierto que hay un sufrimiento que es estéril, que es el de la persona que sufre cuando no vive de acuerdo con lo que siente. Ese sufrimiento hay que intentar eliminarlo, pero inherentemente al venir a este mundo asumimos pruebas y el pasar por esas pruebas muchas veces implica sufrimiento. Ese sufrimiento, si superamos la prueba, nos ayuda a evolucionar. Si lo viéramos desde esta perspectiva, que las dificultades de la vida están ahí para ayudarnos a evolucionar, no para jodernos la vida, afrontaríamos con mayor serenidad cualquier obstáculo o problema de la vida, incluso la muerte, tanto la propia como la de un ser querido, porque en realidad la muerte no existe. Lo único que muere es el cuerpo. Y cuando muere el cuerpo, nosotros, que somos el espíritu, nos despojamos de él y regresamos a la vida en el plano espiritual, que es nuestro verdadero hogar. Y que el ir y venir lo vamos a hacer muchas veces. Morir para esta vida es nacer para la vida espiritual. Igual que cuando aquí nace alguien, están todos los familiares esperándole para recibirle. Cuando alguien muere aquí, sus familiares del mundo espiritual están ahí esperándole para hacer una fiesta de bienvenida. Cuando se muere se corta un cordón, que es el cordón de plata, el nexo que une el espíritu con el cuerpo físico. Cuando nacemos a este mundo se corta el cordón umbilical. Cuando nacemos a este mundo estamos muriendo para el otro. Y los de allí se apenan porque nos venimos aquí. Y después nosotros también. Y nosotros nos apenamos cuando nuestros seres queridos se van al otro plano. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos conscientes de que simplemente es un tránsito. Allí, más que apenarse porque vengamos aquí, ellos saben que seguimos vivos y que estamos aquí. Más bien es echarles de menos y también saber que ese espíritu se está enfrentando a una gran prueba que es la encarnación, ¿no? Y cuando vamos allí más bien es como el regresar al mundo donde las cosas están mejor que aquí, ¿no? Entonces, el volver allí es más grato que el venir aquí. En general, el espíritu cuando viene a este mundo le cuesta venir porque es duro. Y gracias a que se olvida el pasado, pues ese venir a este mundo se hace más llevadero. Porque si fuéramos totalmente conscientes todo el rato, nos costaría todavía más encarnar. En cierta manera tiene su sentido porque en realidad allí ves la realidad tal y conforme es. Y aquí estamos como los caballos que tienen los parches, que solo les deja ver un trocito por delante y ya está, ¿no? Allí recuperas la conciencia, te quitas los parches y ves la realidad tal y conforme es. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor. Llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, que el ser humano colabora para destruirse, sobre todo. Cuando se hacen inversiones en armamento, lo ven bien hecho. Cuando se invierte en ayudar a la gente, no, es que eso no da beneficios. Hombre, por favor. ¿Y qué beneficio da destruir la humanidad? Cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación del interior hacia el exterior, del egoísmo hacia el amor, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará.